Gracias por la invitación. Lo que quiero presentar un poco es este paper que es Unconditional Quantum Regressions with Endogenous Variable, a Binary Regressor. Es un trabajo en conjunto con mi advisor y yo. Y un poco la idea es tratar de responder un poco, hay un paper muy famoso de Unconditional Quantum Regressions, y la idea es tratar de responder qué es lo que pasa en ese paper cuando hay un regresor endógeno, que es binario. Y también en un paper que tenemos, que es un paper que salió a partir de este, un poco generalizar esta idea y no ver solamente los cuantiles, sino ver también otros tipos de estadísticas, como puede ser la media o un índice de Gini, por ejemplo. Déjenme empezar con un par de ejemplos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pensemos un segundo, supongamos que tenemos datos en si los trabajadores pertenecen a un sindicato, que es una variable binaria, y tenemos datos de salarios. Y a uno le podría parecer interesante la pregunta, ¿cuál sería el impacto de incrementar o quizás no incrementar la proporción de trabajadores que están en el sindicato, y cómo eso impactaría en la distribución de salarios, en los cuantiles? Y cuando me refiero a distribución de salarios, me refiero a la distribución de todos los trabajadores, en cierto sentido de toda la economía. Otro ejemplo puede ser, supongamos que tenemos datos si la gente fue o no a la universidad, que también es binario, y tenemos de vuelta datos salarios, y alguna pregunta que nos interesaría es, ¿cuál sería el impacto de incrementar esta proporción de gente que se gradúa de la universidad? Podría ser en el coeficiente de Gini que podemos computar de la distribución de salarios. De vuelta, esta sería la distribución para todos los individuos, los que se graduaron y los que no se graduaron. De ahí viene la idea de incondicional. Para el caso de cuantiles, este paper bien influyente de Firpo, Fortini y Lemieux, ellos dicen, bueno, nosotros tenemos una manera de responder esta pregunta, y ellos introducen un método que se llama Unconditional Quantum Regressions. La idea es la siguiente: uno puede empezar con un modelo muy general. Tengo un outcome Y que depende de D, que es la variable binaria, W, que son algunos covariates, y U, que son no observables, donde para nosotros esta variable binaria va a ser el estado de tratamiento, 0, 1. 1 si está tratado, 0 si es de control. Y la idea que tenemos en mente es, si yo tomo P, que es la proporción de gente que está en tratamiento, si yo hago un cambio pequeño en P, ¿cómo ese cambio en P va a alterar los cuantiles de la distribución de I? En general yo puedo pensar cómo alterar la distribución de I, después fijarme en los cuantiles, pero por ahora vamos a pensar en los cuantiles. La manera que uno altera esta variable D es simplemente yo hago la idea es que yo puedo manipular esta variable D, y en vez de tener D, tengo D delta, que es la variable que altera la probabilidad de la proporción de gente que está en tratamiento. Una vez que uno hace esa manipulación, que ya vamos a ver cómo se hace, lo que uno obtiene es un outcome contrafactual. Entonces lo que me gustaría a mí es ver cómo se comporta este outcome contrafactual con respecto al outcome observado. Entonces, ¿cuál es el parámetro que ve el paper original, que nosotros queremos ver y que de alguna manera generalizamos? Si nosotros denotamos por I tau y I tau delta, esos van a ser los cuantiles tau de I y el cuantil contrafactual. I tau podría ser la mediana de los salarios que yo puedo computar, I tau delta podría ser la mediana de los salarios contrafactuales después de la política, y el efecto incondicional en el cuantil tau se calcula como esta derivada. Es el límite cuando delta tiende a 0 de este cociente. Uno espera que, bueno, cuando delta tiende a 0, esto suba a 0, y cuando delta tiende a 0, el cuantil contrafactual se acerca al cuantil observado, entonces esto queda 0 sobre 0, y esperemos que en el límite se estabilice y nos dé algún número. Es un poco la idea del efecto marginal que queremos ver. ¿Qué es lo que proponen el paper original de Firpo, Fortini y Lemieux? Lo que ellos proponen es, nosotros proponemos un estimador A, que tiene esta forma, que es 1 sobre la densidad de I evaluada en el cuantil que me interesa, y calcular esta diferencia de probabilidades. La clave es la siguiente: si la asignación de tratamiento D es independiente de los no observables, entonces uno obtiene que realmente este estimador a tau
coincide con el objeto que queríamos obtener. Y la idea es que este estimador, si uno lo mira un poco más de cerca, lo puedo obtener mediante esta regresión. Simplemente corro esta regresión, y después tengo que estimar no paramétricamente esta densidad y el cuantil, y dividir el beta por eso, y lo que obtengo es el efecto que estoy buscando. Por eso ellos hablan de unconditional quantum regressions. Este efecto que parece de alguna manera un poco complicado, ellos muestran, bajo unos supuestos que son un poco fuertes, que ellos lo pueden encontrar haciendo una regresión. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que motiva nuestro paper? Lo que motiva nuestro paper es, en primer lugar, permitir que los no observables estén correlacionados con el estado con D, que haya una endogeneidad no solo con D, sino también con el contrafactual. Eso es el principal contribución del paper. Y lo que tratamos de hacer es, como uno haría en mínimos cuadrados, tratar de entender cuál es el bias, el sesgo que surge cuando tengo una variable endógena y no tengo una manera de corregir por ello. Y lo siguiente que tratamos de hacer, también algo bien clásico, es, y si tengo una broma instrumental, ¿cómo haré yo para identificar este efecto? ¿Cuáles son los resultados más importantes? Los primeros tienen que ver con el sesgo de este estimador. El principal resultado es de alguna manera negativo, y lo que está diciendo es que el sesgo es no uniforme a lo largo de los cuantiles. Si uno piensa en mínimos cuadrados, normalmente en mínimos cuadrados, si uno piensa en algún tipo de sesgo de variable omitida, uno puede ponerle un signo al sesgo si hace algunos supuestos. Uno puede decir, bueno, la covarianza entre lo que dejo de afuera y lo no observable es positivo, y aquello es positivo, entonces el sesgo va a ser positivo. Bueno, acá eso no se puede, porque para empezar el modelo es no lineal, entonces lo que puede pasar en un cuantil no necesariamente pasa en otro cuantil, y el sesgo es no uniforme, o sea, usar momentos de los datos para ponerle un signo al sesgo no nos lleva a ningún lado. Pero incluso algo más interesante es que, aun si el tratamiento, aun si la variable que a nosotros nos interesa es exógena, si hay covariates, si hay variables X que están en la ecuación de selección, que significa cómo la gente se selecciona, aún tenemos sesgo. Esto es bien interesante porque este es un sesgo que no aparecería en OLS. Entonces, esto fue bastante lo que nos motivó a seguir un poco trabajando en el tema, tratar de entender qué es lo que pasa acá. Creo que ahora lo entendemos un poco mejor por qué, pero es bastante sorprendente. Y con respecto a la parte de identificación, los resultados son un poco más positivos, y la idea es que si hay una variable instrumental disponible, uno puede recuperar el efecto, y lo podemos escribir como una versión modificada del MTE, que es el Marginal Treatment Effect, que es una literatura propuesta por Heckman y sus coautores. Y lo más importante es que establecemos hay un link muy natural entre Unconditional Quantum Regressions y la literatura de Marginal Policy Relevant Treatment Effects. Y es algo que son dos literaturas que más o menos han aparecido más o menos al mismo tiempo, un poco antes de la de Policy Relevant Treatment Effects, pero es interesante porque no se citan las literaturas, y lo que nosotros mostramos acá es que básicamente pertenecen a la misma familia de parámetros. Uno mira a la media, que es el caso del Marginal Policy, y el otro mira los cuantiles, pero todo puede ser escrito de la misma manera. ¿Por qué nos interesa el tema de si hay endogeneidad? Bueno, porque si pensamos, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, o si la gente va o no al college, esas variables son variables la gente elige esas variables, y normalmente cuando alguien elige una variable puede ser endógeno, porque la gente elige, vaya a saber por qué, no es algo que el econometrista pueda observar. Y acá, otro ejemplo bien simple es, consideremos un modelo donde realmente el outcome E no está relacionado de ninguna manera con el tratamiento. O sea, para cualquier persona que esté tratando de control, el outcome viene de la misma distribución. Pero si aún así, si hay cierta correlación entre esta variable B que determina D y U, lo que va a pasar es que aún así voy a tener un sesgo. 5 minutos, Julián. ¿Un minuto? 5. Ok, gracias. Lo que pasa es que este sesgo, el efecto es 0, pero si yo lo computo el sesgo, lo que tengo es el famoso sesgo que tiene diferentes signos a lo largo de los cuantiles. Acá el sesgo es negativo y acá el sesgo es positivo. Al revés, perdón. Acá es negativo y acá es positivo. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, tengo 5 minutos, voy a ir un poco rápido, pero ¿cómo es la idea? ¿Cómo hacemos para resolver un poco este problema?
usamos el framework de potential outcomes y decir, bueno, los individuos tienen dos outcomes potenciales, I0 y I1. Los individuos, observamos I0 para los individuos que están en control, I1 para los individuos que están en tratamiento. Lo que es importante es, nosotros agregamos un poco más de estructura al problema y decimos, la gente selecciona el tratamiento siguiendo esta idea de como un modelo de Roy. Esto yo lo puedo pensar como B es inobservable y es mi resistencia al tratamiento, y este es mi beneficio del tratamiento. Entonces la idea es, yo me selecciono si mi beneficio del tratamiento es mayor que mi resistencia al tratamiento. Con esto lo que podemos lograr es que podemos escribir la selección del tratamiento como, yo me selecciono si, solo si soy más alto que mi propensity score es más alto que mi resistencia, es una forma de resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto voy a pasar todo esto, perdón. Lo que logramos es escribir el efecto de esta forma, que es un poco, lo que tiene en cuenta es este término ahí, que es, nosotros llamamos la derivada del propensity score, que lo que tiene en cuenta es cómo la gente se selecciona dependiendo de sus diferentes valores de los covariates. Este término es muy importante, y si uno, a esta derivada, que está definida acá, si la pongo igual a 1 exactamente, entonces vuelvo a los resultados de Firpo, Fortini y Lemieux. Cuando permito que esa derivada no sea exactamente igual a 1 y tenga cierta variación a lo largo del soporte de los covariates, tengo diferentes efectos. Y el sesgo que aparece de los casos que expliqué antes, se explican porque el paper original lo que hace es poner esta derivada igual a 1, exactamente. Déjenme que siga perdón, voy a pasar esto. Entonces, déjenme que hable un poco más del link con MTE. Entonces, ¿cuál es la idea? Heckman, Vitaclil, en una serie de papers, ellos proponen esta curva que se llama MTE, que es un efecto promedio para un dado nivel de covariates y del distaste que la gente puede tener por el tratamiento. Esta curva es súper interesante porque en ciertos modelos te sirve para escribir todos estos parámetros que son relevantes, el average treatment effect, treatment treated, local average treatment effect, todos surgen de esta curva. O sea, si uno encuentra esa curva, encuentra todo lo que necesita. Lo que nosotros mostramos es que si a esa curva la escribimos de una manera distinta, en vez de poner los potential outcomes ahí, ponemos las indicadoras. Lo que nosotros probamos es que usando esa curva, uno puede identificar el efecto que estamos buscando. Entonces, usando esa notación, lo que tenemos es que el efecto que estamos buscando es esta curva, y esto es un promedio ponderado que está dado por lo que está acá. Y lo más interesante es que si uno tiene una variable z, que es una variable instrumental, uno puede identificar esta curva y uno puede identificar estos pesos y puede identificar el efecto. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? ¿Un minuto? 2 minutos. 2 minutos. Un poco la idea, entonces, lo que quería probar, lo que quería mostrar en este paper es que lo que tratamos de hacer es, tomamos la idea esta de Unconditional Quantum Regressions, que es una idea muy poderosa, agarra un problema que aparentemente es difícil de tratar, que es decir, yo quiero mover la proporción de individuos que están en tratamiento y quiero ver cómo eso afecta los cuantiles de la regresión, de los cuantiles de mi outcome. Y la idea es muy poderosa porque en el fondo está diciendo, no hay que hacer nada muy complicado, simplemente que hay que correr una regresión. Lo que nosotros mostramos es que si las condiciones de identificación del paper original no se cumplen, en particular si el tratamiento es endógeno, bueno, hacer esa regresión conlleva un sesgo, y ese sesgo, el principal problema es que es no uniforme a lo largo de cuantiles, entonces básicamente uno no sabe dónde está. El segundo problema es que pueden haber sesgo incluso si el tratamiento es exógeno, y eso depende de la forma de la ecuación de selección. Y por último, en la parte más positiva del paper es decir, bueno, no todo está perdido, porque si hay una variable instrumental, uno puede recuperar uno puede escribir este efecto como un promedio ponderado de la curva de marginal treatment effect, y podemos identificar esa curva y computar el efecto. Y lo último es que uno no solo tiene que parar, no necesariamente tiene que parar en los cuantiles o en la media, sino uno podría fijarse en el Gini o fijarse en el rango intercuantil. Básicamente, casi cualquier función de la distribución se puede hacer este approach. Y eso es todo. Gracias.